Señoras y señores diputados, buenos días y muchas gracias por estar esta mañana aquí escuchando lo que tenemos que contar de la Marea Verde. Nuestra comunidad sufre un importante retroceso educativo. Los indicadores del sistema educativo no universitario de nuestra región los sitúan en el vagón de cola en relación con el resto de comunidades autónomas de nuestro país. La tasa de abandono temprano, que en España se sitúa en el 2019 en el 17,3, en Murcia asciende al 22,6, solo superada por Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. Para 2 de cada 10 jóvenes murcianos, el sistema educativo no forma parte de su proyecto vital. No les sirve para nada. La tasa de idoneidad. 4 de cada 10 estudiantes de 15 años están matriculados en la región 1, 2 y hasta 3 cursos por detrás del que les corresponde por edad, el triple que la media de la OCDE. Las bajas notas en PISA de los alumnos murcianos son reflejo de un pobre contexto social y cultural y de un sistema educativo caduco, fuertemente centrado en aspectos memorísticos y con un currículum enciclopédico y poco flexible. Si a lo anterior sumamos que para finalizar este cuadro, que nuestra región se encuentra a la cola en gasto por educación por estudiante menor de 25 años, 4.347 euros frente a la media nacional de 5.180. El resultado es que hay mucho en lo que trabajar para disminuir la brecha existente entre nuestra región y el resto de la geografía nacional. Este era el panorama que nos encontrábamos antes de que se iniciara la crisis sanitaria. Nuestro sistema educativo no estaba preparado para dar el salto de la noche a la mañana a la educación a distancia. Desde que las clases fueron suspendidas tras el decreto de alarma, instituciones, profesorado, familias y alumnado han puesto todo de su parte para intentar que el cierre escolar no supusiera un abandono de las tareas académicas y el perjuicio que esto podría llevar para la formación de los y las jóvenes de nuestra región. Hay que hacer mención especial a ese profesorado que ha tenido que solventar, con poco apoyo y mucho trabajo e incentiva, las trabas que la distancia les ha puesto en el camino. También a los padres y madres, que sin contar con competencias educativas ni digitales, se han esforzado cada día para lograr que niños, niñas y jóvenes no perdieran el contacto con el ámbito educativo. A pesar de las llamadas que hemos hecho a la comunidad educativa a que se abrieran espacios de negociación, hemos sido siempre desoídas. Es importante comentar que el profesorado navegó durante estos meses de pandemia en un mar de incertidumbre y dudas que la Consejería de Educación no supo resolver. Necesitaban unas instrucciones claras de lo que era necesario llevar a cabo y el modo de hacerlo. Eso nunca llegó. Después se han dado muchas dificultades, tanto para los docentes como para el alumnado, a la hora de utilizar las plataformas digitales de la Consejería de Educación, lo que provocó que el profesorado tuviera que utilizar diversas plataformas externas privadas que no ofrecen la misma garantía de seguridad. Una vez más, la pandemia ha servido para señalar algunos de los puntos débiles del sistema educativo regional. Además, durante los meses de cierre, la Consejería de Educación, el Gobierno regional, apostó por expulsar a los docentes de los centros en un momento más necesario que nunca, porque aunque los centros estaban cerrados, las necesidades educativas no lo estaban. Y eso supuso que hubiera docentes que se tendrían que encargar de su grupo y de otros grupos. Y esto repercutió en una presión mucho mayor al profesorado y algo más importante, que es la merma de la calidad educativa del alumnado. El periodo de educación telemática no se debe prolongar por mucho más. Esta modalidad de educación a distancia ha podido paliar algunas necesidades educativas, pero no ha llegado a la gran mayoría del alumnado. Ha acrecentado el nivel de desigualdad educativa en nuestra población escolar. Ni estábamos preparados para la educación online, ni se pudo preparar con los recursos humanos y técnicos necesarios. Pero la crisis educativa deja víctimas, en especial los más pequeños. Se ha estimado que 1 de cada 10 alumnos no ha participado en ninguna tarea formativa, ya fuera por falta de medios o de ayuda. Con la vuelta a la normalidad abren los locales de ocio, pero no los centros escolares, lo cual supone un problema en especial para los más desfavorecidos. Es por eso por lo que los responsables de las administraciones públicas no pueden dar la espalda a todo el alumnado, que parte de una situación económica, social y familiar desfavorable.
a los que la crisis viene a dificultar aún más el desarrollo de todo su potencial. El momento que anhelábamos había llegado, la desescalada, pero para las familias con hijos escolarizados vino acompañada de una profunda preocupación e innumerables dudas y temores, a pesar de que en términos económicos era una acuciante necesidad para la gran mayoría. Esta nueva situación presentó un problema inmediato, el de la conciliación familiar y laboral. Ya antes de la pandemia, nuestra sociedad era débil en términos de conciliación, y la única estructura fiable para facilitarla era el engranaje constituido por los centros educativos y las actividades extraescolares durante el calendario escolar, y las escuelas de verano o los campamentos durante las vacaciones, y los centros de educación infantil para los más pequeños. Las familias sincronizaban casi al minuto los horarios para que nuestros hijos estuvieran atendidos adecuadamente. Pero desgraciadamente la crisis sanitaria desmontó de un plumazo toda esta precaria estructura social. Las ayudas que se anunciaron por el gobierno regional, siendo positivas, fueron insuficientes y son insuficientes, pues no todos los padres y madres han tenido la posibilidad de pedir reducciones de jornada, ni desde luego todos tienen la posibilidad de contratar personal para cuidados familiares. Las situaciones vividas por las familiares han sido muy diversas. Padres con trabajos esenciales, familiares enfermos, familias que no podían supervisar los trabajos de sus hijos o no tienen conocimientos para ayudar a resolver dudas. Y esta situación ha ido creando una presión que llegó a ser extraordinaria sobre aquellos hogares cuyos miembros adultos seguían manteniendo el trabajo presencial. Diversas situaciones que han generado estrés y ansiedad añadida a esta difícil situación. Nuestras rutinas cambiaron de golpe y entre las necesidades esenciales no se ha escuchado a nuestros menores y no se buscaron caminos para que no se viese afectada su salud física y emocional. Y llegó la reincorporación a la escuela. Y llegó el mes de junio y julio y se inició el proceso de preparación de la apertura del colegio en septiembre. Ante el fracaso de la educación a distancia, toda la comunidad educativa ha estado demandando una vuelta segura a las aulas de todo el alumnado. La brecha digital y sobre todo la educativa que ha provocado en el alumnado durante este tiempo de confinamiento hace que sea imprescindible la incorporación presencial de todo el alumnado. Todas las organizaciones que formamos la Marea Verde manifestamos que era necesario y sigue siendo una inversión en educación en recursos humanos y materiales que garantice la vuelta segura a la escuela. Una de las reivindicaciones, una de las demandas que hemos tenido desde la Marea Verde, desde todas las organizaciones que formamos la Marea Verde, era que se cuente con nosotros y con nosotras, que se nos permitiese participar de la organización de este inicio de curso. Pero lo que nos hemos encontrado ha sido que la mayoría de las medidas nos hemos tenido que enterar a través de la prensa. Y cuando se nos ha citado siempre ha sido para informarnos de las medidas adoptadas y no para acordarlas. Esto contrasta con lo sucedido en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, que desde su Consejería de Educación se ha constituido un foro educativo para acordar con representantes de toda la comunidad educativa las medidas a aplicar para la vuelta a la escuela. A final del mes de junio, la Consejería de Educación y la Consejería de Salud presentó una guía para el inicio de curso. El 10 de julio, la consejera anuncia la contratación de 500 docentes. La Consejería de Educación concibió una vuelta a clase en condiciones ordinarias, al margen de las experiencias vividas, por lo que no presentó un plan relativo a reducción de ratios, desdoble de grupos, aumentos de plantilla, atención especial a personas en situación de riesgo, adaptaciones de espacios, etc. La guía editada por la Consejería de Educación refiere un protocolo sanitario destinado a ser ejecutado desde la responsabilidad de los equipos directivos, sin aumento presupuestario previsto para los centros y sin recursos extraordinarios destinados a las nuevas responsabilidades. La posibilidad de la vuelta al teletrabajo no formó parte de las previsiones manifestadas por la Administración regional para el próximo curso. La conciliación laboral y de la vida familiar con las obligaciones escolares, en caso de volver al cierre de los centros, tampoco formó parte de ningún escenario previsto por la Consejería de Educación de cara a septiembre. El anuncio inicial de los 500 docentes complementarios para el nuevo curso que realizó la consejera de Educación estuvo plagado de incógnitas. Lo único seguro y cierto es que eran claramente insuficientes.
El 20 de junio la Marea Verde convocó una concentración para visualizar en la calle cómo quedaría un aula real en el centro y cómo se distribuiría el alumnado, para demandar la necesaria bajada de ratio y contratación de profesorado para poder garantizar tanto la salud de las personas como el derecho a la educación. Por esa fecha, las familias registraron unas 11.000 firmas por una vuelta segura a la escuela. De nuevo, en una nueva salida a prensa, nos enteramos que la consejera de Educación anuncia que el inicio de curso se realizará de forma semipresencial. La plataforma expresó de nuevo nuestro desacuerdo en que no se haya contado con ninguna de las organizaciones de la comunidad educativa. No se contactó ni con las familias, ni con el alumnado, ni con los docentes. Estas medidas que propone la Consejería de Educación en modo alguno garantizan el derecho a la educación en condiciones de seguridad sanitaria, ni para el alumnado, ni para los docentes, ni para sus familias. De manera específica, rechazamos la posibilidad de que el alumnado pueda acudir a las clases 4 días y quedarse un día en casa, pues con esta medida no se disminuye la ratio, ni se garantiza la distancia de seguridad en las aulas. Si acaso puede contribuir a reducir algo la presión en los centros escolares por menor asistencia. Se trata de una medida que en modo alguno resuelve los problemas sanitarios y genera otros de conciliación que afectan también al entorno familiar. Desde la plataforma se apuesta por una vuelta a las aulas presencial que tenga posibilidades de permanencia, pues es absolutamente necesaria para el alumnado, especialmente el más vulnerable, que es el que más está sufriendo las condiciones de la pandemia. A final de agosto, la Marea Verde presentó un comunicado con algunas críticas a las medidas de la Consejería y expuso sus propuestas. Críticas. Paso a leer las críticas que... No hubo participación de las organizaciones de la comunidad educativa en la elaboración de propuestas. Ni siquiera se facilitó información previa a la toma de decisiones. El número de contrataciones de profesorado es a todas luces insuficiente y una parte importante de esas contrataciones no se destina a la educación pública, sino a la concertada, en la que las empresas que la gestionan no utilizarán a la hora de realizar esas contrataciones ni criterios objetivos ni transparentes. Las medidas de seguridad sanitaria pasan inevitablemente por el refuerzo de personal de limpieza y de administración y servicios que a día de hoy no se han dado. La comunidad autónoma cuenta con 250 millones de euros del fondo COVID, 73 millones específicos para educación, además de los fondos propios que debe destinar a la pandemia. ¿Cómo y en qué se está gastando este presupuesto? ¿Se está dedicando a lo que en realidad se debe destinar? La reducción del aforo es una medida que se ha tomado en los centros educativos como si estos fueran establecimientos hosteleros, locales de espectáculo o comercio. No es una medida efectiva en el aspecto sanitario, más bien al contrario, y ataca la organización de los centros educativos, doblando la carga lectiva del profesorado y tira por tierra cualquier posibilidad de conciliación de las familias. Al final, la carga de las medidas tomadas por la Consejería de Educación recae sobre las familias. Los equipos directivos elaboraron este verano planes de contingencia sin ningún apoyo de la Consejería ni técnicos especialistas sanitarios. La educación presencial en nuestra región se encuentra en la misma mala situación en la que estaba hace medio año. La Administración educativa no ha hecho ningún esfuerzo por mejorarla. El alumnado y el profesorado sigue sin tener medios que garanticen un funcionamiento mínimamente correcto en las clases online. Nuestras propuestas. Reducción de ratio, en lo que sea necesario, para cumplir las normativas sanitarias de carácter general que se establezcan en cada momento y según las condiciones de la pandemia. Y para ello es imprescindible aumentar el profesorado. En un número suficiente, como mínimo, debería recuperarse el número de puestos de trabajo que la educación pública perdió con los recortes. Segundo, una búsqueda de espacios alternativos en cada centro, realizando todas las actividades que sea posible al aire libre. Donde no existan espacios suficientes dentro de las propias instalaciones, las administraciones deben de poner a disposición de la necesidad educativa otros espacios públicos para infantil y primaria. En secundaria se deben poner en marcha turnos de mañana y tarde. Mejora y aumento de los medios informáticos y conectividad de los centros, del profesorado y de las familias, así como formación de docentes, familias en recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje con el apoyo de medios digitales. Presencia de personal sanitario en los centros. El personal docente carece de formación específica, no puede ser responsable de coordinar la realización de las actuaciones y medidas higiénico-sanitarias necesarias.
Garantizar la dotación de material de protección adecuado, tanto para los trabajadores como para el alumnado que no disponga de recursos. Este material debe estar visado y regulado por los servicios sanitarios y de seguridad laboral de la Administración. Tener en cuenta la situación de la pandemia en el entorno próximo de los centros. Es necesario elaborar una norma clara sobre los escenarios docentes en función del índice de contagios por cada 100.000 habitantes. Este no es un curso normal, por lo tanto no podemos iniciarlo como si lo fuera, y los espacios, el profesorado, los recursos, las metodologías, las programaciones deben ser diferentes. El alumnado estuvo más de 6 meses en casa y muchos estudiantes han pasado por situaciones muy complicadas. No se puede iniciar el curso como si el anterior hubiera finalizado normalmente. Hay que reconocer que, a pesar del esfuerzo que ha realizado el profesorado y la familia, esta nueva situación ha generado una brecha significativa en la formación del alumnado y hay que actuar en consecuencia. Por eso, ahora más que nunca, hay que trabajar coordinando esfuerzos e iniciativas pedagógicas. Exigimos recursos para garantizar la seguridad y también para dar una respuesta adecuada a todo el alumnado. Hay que aumentar el personal no docente en los centros para que pueda reforzar las tareas que garanticen el cumplimiento de medidas de seguridad y ampliar de manera muy importante la plantilla de personal de limpieza, que va a haber duplicado su trabajo en unos centros que deben abrir mañana y tarde. En este momento crucial reivindicamos con más fuerza, si cabe, una educación pública de calidad, inclusiva e igualitaria, un modelo educativo que no deje a nadie atrás, independientemente de sus capacidades, de la diferente posibilidad de acceso a recursos y de las diferentes posibilidades de apoyo familiar. Y con ello exigimos que los recursos que nos permitan abordar las mejoras en la calidad educativa que nuestros alumnos y alumnas necesitan y se merecen. La Consejería desatiende nuestras peticiones y a pocos días de que comience el curso anuncia un retraso en el inicio de las clases de una semana. No lo comprendemos, este aplazamiento, cuando las medidas anunciadas son las mismas que 10 días antes. No hay nada nuevo para mejorar la seguridad en las aulas, ni se ha dotado a los centros con nuevos recursos económicos o humanos. De nuevo se plantea una medida a coste cero para la Administración y cuyo peso recae sobre las familias, que tienen que afrontar de forma inesperada nuevos retos de conciliación. Lamentamos que se hayan perdido tantos meses sin hacer nada, ni tan siquiera atender a las críticas y aportaciones de quien les han estado advirtiendo que esta situación en la que ahora nos encontramos se iba a producir, y acusamos a la Administración autonómica de falta de diálogo con sectores representativos de los docentes, del alumnado y de las familias. Es inaceptable que las propuestas de la Administración para la vuelta a clase impliquen que una parte del alumnado se quede en casa. Creemos que con ello se vulnera el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Y consideramos que la semipresencialidad que ha implantado la Consejería de Educación, además de ser una medida muy cuestionable desde el punto de vista sanitario, introduce elementos de discriminación intolerables. Reclamamos que el Gobierno regional haga público el presupuesto destinado a afrontar las necesidades generadas por la nueva situación, tanto el comprometido por el Gobierno central como el asignado por el propio Gobierno autonómico. Y necesitamos transparencia para que se nos resuelvan algunas dudas que tenemos a día de hoy. Necesitamos saber qué criterios se han utilizado para la distribución del profesorado COVID. No parece que se hayan tenido en cuenta las necesidades concretas de cada centro. ¿Cuántos profesores se han contratado hasta el día de hoy? No conocemos la cifra. ¿Qué funciones se les han encomendado? No entendemos que se nos diga que se contratan 1.500 profesionales y se continúe con la educación semipresencial. ¿Por qué se han realizado las contrataciones solo por 3 meses? ¿Se piensa que no se van a necesitar después de esa fecha? Y en caso de que se necesiten, ¿se contratarán a los mismos o los centros se tendrán que adaptar y el profesorado a otras circunstancias, a otras personas? ¿Con qué medios se ha dotado a los centros de educación a distancia, a los centros para la educación a distancia del alumnado que está en sus domicilios? ¿Cuándo se va a realizar la entrega de material digital al alumnado que lo necesita? Una cifra de alumnos que estaba identificado desde el mes de julio. Tanto el alumnado sensible como el que tiene familiares de riesgo debe tener una respuesta educativa. Y esto viene regulado en la orden del 31 de agosto. Pero la noticia de que van a atender a este alumnado de riesgo sale el 25 de septiembre. Nos surgen varias preguntas. ¿Cuántas solicitudes tienen de alumnado de riesgo? ¿Quién las va a valorar? ¿Cuándo las van a resolver? ¿Qué respuesta educativa van a dar? Otros datos que no tenemos es en cuántos centros de nuestra región y con cuánto alumnado, a cuánto alumnado está atendiendo el plan PROA.
También necesitamos conocer la previsión de aumento de profesionales para atender al alumnado de necesidades educativas y para la atención a la diversidad. También necesitamos saber en qué medida se piensa aumentar el personal educativo de las escuelas infantiles del Gobierno regional para poder garantizar los grupos estables. Y por último, ¿cuánto se han ampliado el personal de servicios para limpieza e higiene y el personal de administración y servicios en los centros para garantizar la seguridad y la educación de nuestro alumnado? Lo que tenemos que transmitir es que el sistema educativo murciano lo que nos ha llenado es de incertidumbre, de inseguridad. Sabemos que las familias han pasado momentos de miedo porque la imagen que se nos da no es de seguridad. Toda esta incertidumbre y la aplicación de estas medidas, sin tener en cuenta la comunidad educativa, ha generado un malestar en todos los sectores que forman la comunidad educativa. Y eso hizo o provocó que el 23 de septiembre, recién iniciado el curso, se convocara una huelga de profesorado, precisamente pidiendo unos centros seguros en los que pudiéramos atender con seguridad al alumnado, una bajada de ratios, la prevención y la protección y atención al alumnado y su diversidad. Y también ha provocado la denuncia por parte de las familias de la orden de 31 de agosto por vulnerar el derecho a la educación de todo el alumnado. Es necesario que sea escuchada la comunidad educativa y sus peticiones para garantizar la educación que necesita y se merece el alumnado murciano y nuestra sociedad. De la calidad de la educación que seamos capaces de poner en marcha dependerá el futuro de nuestra región. Es imprescindible garantizar la presencialidad de todo el alumnado en los centros, garantizando la seguridad como establecen las autoridades sanitarias, reduciendo la ratio y desdoblando los grupos para poder mantener la distancia de seguridad y así garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado. Y muchas gracias. Hasta aquí mi intervención.